Les presento a Nicolás. Nicolás Herrera es un joven, porque tú también eres joven todavía. Trabaja en la Red Juvenil Ignaciana y va conmigo a moderar este espacio. Entonces, si quieres, iniciemos, Nicolás, con la primera pregunta. Gracias, Angelita, gracias por la invitación. Me alegra mucho poder tener este compartir el día de hoy. Espero que también las personas que nos están viendo por medio del Facebook Live lo puedan disfrutar mucho y también nuestros super panelistas. Estamos muy felices de que nos estén acompañando hoy. Bueno, primero me gustaría, para comenzar nuestro diálogo, después de esta presentación que hizo Angelita, que ustedes nos puedan contar, bueno, un poquito de quiénes son ustedes, ciertamente. Y además de eso, yo creo que estamos viviendo tiempos muy especiales, ¿no? Muy particulares en nuestro país, pero no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y quisiéramos de entrada primero saber cómo ha sido este tiempo para ustedes, este tiempo de pandemia, este tiempo de paro nacional en Colombia, este tiempo de virtualidad, bueno, con todo aquello que estamos viviendo hoy en día. Entonces, bueno, quien quiera comenzar, la idea es que dialoguemos un poquito sobre eso. Bueno, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ari Hidalgo, tengo 18 años, hago parte del movimiento juvenil de Huellas, hago parte también de procesos sociales dentro de mi comunidad y seré una futura candidata a los consejos de juventudes porque creo que los jóvenes debemos estar en política y estarnos moviendo dentro de movimientos sociales y entregándonos a la comunidad si realmente queremos un futuro. Y nada, estaré por aquí acompañándolos el día de hoy. Para mí es un gusto que me hayan invitado y es un placer compartir esta tarde de charla con ustedes. Mi nombre, pues ya Angelita lo dijo, Silvia Bondano. Hago parte de Fundación desde hace 4 años con un grupo de jóvenes con oportunidades, por encasillarlo en algún grupo, jóvenes que pudieron entrar a la universidad y están estudiando o ya se han graduado y que quieren construir país y que quieren aportar a la sociedad y mejorar un poquito nuestro entorno. El último acá soy yo, como Angelita dijo, como Nicolás dijo, mi nombre es David Alejandro Cáceres, tengo 16 años, soy egresado del año pasado de la promoción 2020 del Colegio Mayor de San Bartolomé. Estoy empezando la carrera de Derecho en la Universidad Javeriana y un poco pues esta pandemia ha cambiado la forma en cómo entendemos la realidad, ¿no? Es difícil vivir como esta época de convulsión social que analizábamos tan diferente en épocas pasadas de esta forma, donde, digamos, los paros universitarios se viven de manera diferente, la flexibilización, todos esos asuntos han cambiado un montón. Me gusta mucho estar en este espacio, me siento muy honrado, muy contento y pues la expectativa es que el diálogo sea muy nutritivo. Gracias a los tres por esa rápida presentación. Vamos a entrar en materia y la primera pregunta que habíamos con Nicolás como pensado es, ¿ustedes cómo han vivido este tiempo de pandemia y de paro? ¿Qué les ha pasado? ¿Cómo se han sentido como jóvenes? También pues que están en lugares distintos, ¿no? La pandemia nos dio la vuelta a la vida completamente. Creo que en este tiempo ha sido de mucha reflexión, de replantearnos también varias cosas, también de resistencia, de empatía, de escucharnos. Creo que la pandemia también nos ha traído un momento de silencio que a muchos nos ahogó, a otros nos dio una salida. Creo que ese tiempo fue de mucha reflexión, realmente. Y en cuanto al paro nacional, creo que sí es de mucha resistencia, de mucha lectura y de análisis, de estar mirando qué pasa en mi entorno más cercano y qué puedo hacer en ese contexto cercano para incidir y transformar un poquito. La pandemia me cogió en mi último año de universidad, entonces al principio fue como muy triste vivir el último año encerrada en la casa,
pero también yo lo acompaño un poco de la incertidumbre que vive hoy la humanidad, porque no somos los jóvenes o no somos la clase media, sino la humanidad está en una etapa de incertidumbre en la que nadie sabe si mañana podemos salir al supermercado o no, porque las decisiones se toman 5 minutos antes. Entonces, para mí ha sido como un tiempo de eso, de mucha incertidumbre, del reto de poner a dejar fluir la creatividad para buscar las salidas, porque pues también se cerraron muchas oportunidades laborales, oportunidades educativas, se minimizaron de una manera absurda, entonces eso también nos obligó a ser creativos para encontrar salidas y para buscar cómo proyectarnos a futuro, no solo en lo profesional o en lo académico, sino también en la vida familiar, en la vida personal. Entonces, pues ha sido como esas dos cosas, por un lado la incertidumbre y por el otro el despertar de la creatividad. Y en cuanto al paro, para mí es muy diciente, digamos, todo el movimiento social y todo lo que se vive en las calles de muchas ciudades, pero también lo contrasto mucho con la indiferencia que todavía es mucha y que todavía es muy fuerte, tristemente. Entonces, pues por un lado sí está como la esperanza de ver tanto movimiento, de ver que hay tanta gente unida pidiendo las mismas cosas, pero también está el dolor por la indiferencia de otra parte de la sociedad también muy amplia. Los jóvenes esta pandemia la hemos vivido de unas formas tan diversas en el sentido de que muchas veces decimos, hombre, es una oportunidad, pero es una oportunidad que no es como esas oportunidades que se nos dan la vida para tomarlas, sino que sabemos que de fondo la razón es algo que nos ha generado, como decía Silvia, mucha incertidumbre, tener mucho cuidado con nuestras familias, los que vivimos con abuelos, toda esa carga mental ha sido muy difícil para afrontar esta oportunidad de hacer muchas cosas nuevas. Y en esto quiero enfatizar en la autonomía como jóvenes, que nos ha dado la oportunidad y nos ha permitido entrar como en procesos de autoconocimiento más complejos, diría yo, en el sentido de que estamos más tiempo solos en nuestra casa, encerrados, y uno empieza a preguntarse pues por sus gustos. A mí me pasa un montón. Yo decía, bueno, a mí me gusta el fútbol, me gusta ver películas, pero bueno, ¿y qué más me gusta? Esos espacios que se dieron en la pandemia yo creo que fueron muy valiosos, pero a medida que iba avanzando el tiempo decíamos como, ya es más necesario socializar, necesitamos volver, entablar relaciones y como no se pudo y pues todavía no se ha podido volver a la normalidad, pues encontramos nuevas formas, los jóvenes. Entonces, digamos, los que estamos iniciando carrera o los que están finalizando es como, oiga, reunámonos con nuestros amigos o tratemos de hacer amigos. Eso en relación a la pandemia, yo creo que son unas cosas, pues en principio que rescatar. Y en relación con el paro nacional, los jóvenes lo hemos vivido, yo creo que esta vez de una forma protagonista, esa es la forma de llamarlo, yo creo. Y es que hemos sido, en cierta manera, el centro de muchas discusiones, porque no es solo el grupo de jóvenes, sino los, por decirlo así, los subgrupos que componen a los jóvenes. Entonces, las diferentes ideologías, las diferentes posiciones, las diferentes acciones que se toman por parte de los grupos, yo creo que son muy interesantes y se influye mucho en cómo cada joven de este país, de Colombia, pues toma posición y entiende su vivir del paro nacional. En lo personal, yo creo que la palabra que ejemplifica de la mejor manera cómo he vivido, pues es con mucha indignación, con también muchos momentos de tristeza, eso es algo que hay que decir, la tristeza a veces a uno o a mí me coge y me dice como, oiga, el país, pero al final del día con mucha esperanza, y es que al fin y al cabo para eso estamos acá, para hablar de esperanza, y yo creo que los jóvenes y las jóvenes somos abanderados de eso, de la esperanza. Ay, qué gusto escucharles a ustedes hablar. Y bueno, estamos calentando motores porque todavía estamos así como un poco asustados y asustadas. Le damos una bienvenida y un saludo especial a las personas que se han sumado a este Zoom y también a las personas que nos están siguiendo a través del Facebook.
que se está transmitiendo por la red juvenil ignaciana en este momento. A las personas que nos acompañan acá en el Zoom, en este momento vamos a tener oportunidad dentro de unos 40 minutos de hacerle preguntas a estos tres invitados e invitadas especiales que tenemos la tarde de hoy. Entonces, vayan pensando también qué queremos decirles, qué queremos preguntar. Eh, Creo que tienen habilitada la opción de levantar la mano y ahí en ese momento nosotros les habilitaremos el micrófono para que puedan hacer su pregunta al aire. Entonces vamos a continuar, Nico. Bien, gracias, Angelita. También decir que las personas que de pronto ahorita no se puedan conectar, este live quedará grabado, ¿no? En la página de la Red Juvenil Ignaciana, entonces ahí nos podremos encontrar. Bien, Silvia, Sarit, David, ustedes mencionaban, digamos, los tres a partir de sus relatos, lo que han vivido, ¿no? Su vivencia durante este tiempo. Y en ese tiempo, ustedes, creo que incluso los tres mencionaron una palabra que pues es la palabra central de nuestro diálogo de hoy, que, que es la esperanza, ¿cierto? Pero no la esperanza sola, como sin hermanita, sino la esperanza con el futuro, ¿no? La esperanza con el futuro. Y ustedes también mencionaban que es un momento donde los jóvenes estamos pensándonos el presente y el futuro. Y creo que estamos en un momento muy especial justamente porque tanto la esperanza como el futuro han sido puestos en cuestión, ¿no? Por jóvenes, pero no solo por jóvenes, sino por distintas generaciones. Y yo creo que en ese contexto tiene mucho sentido preguntarles a ustedes, primero, si creen que es posible un futuro esperanzador para las y los jóvenes de nuestro país, si ustedes creen en ese futuro esperanzador. Eh, y si lo creen, ¿cómo se lo imaginan? ¿Cierto? Ahorita, mientras preparábamos este live, hacíamos algún chiste de cómo nos imaginábamos ese futuro esperanzador. Bueno, de corazón, ¿ustedes cómo se imaginan ese futuro esperanzador? ¿Tiene una imagen? ¿Tiene un relato? ¿Tiene unas realidades concretas? ¿Cómo es ese futuro esperanzador para ustedes? Nos gustaría que nos contaran un poquito de eso. Si quieren, empiezo yo. Yo creo, pues, y muchos jóvenes lo hacemos, que el primer paso precisamente para construir ese futuro es creer, creer en él. Entonces, a la palabra, si creemos en un futuro, a la pregunta si creemos en un futuro esperanzador, sin duda que sí, yo creo que ese es el primer paso, confiar y creer. Luego, ¿cómo nos lo imaginamos? Dios mío, es una pregunta gigantesca para abarcar. Entonces vamos a ir por pasos. Yo creo que Nico le ha preguntado a un viso y es que tiene ese futuro que nos imaginamos los jóvenes, tiene unas realidades muy concretas. Y es, por ejemplo, un futuro donde todos los que habitamos el mundo y como diría Jaime Garzón, esta porción de terreno llamada Colombia, quepamos, que nos sintamos parte, que nuestra opinión cuenta. Yo creo que esa es una primera realidad concreta que a los jóvenes nos hace mucha ilusión, que lo que yo vaya a decir, que mi voz y la de todos los jóvenes quepa y tenga cabida, que no sea silenciada, porque es que esa es una realidad triste y decepcionante en nuestro país, que muchas voces fuertes que llegan son silenciadas lastimosamente. Entonces, esa es la primera realidad concreta con la que quisiera empezar. Luego, también me gustaría decir un tema que a veces dentro de los jóvenes en nuestro país no se habla mucho, pero a nivel global sí está siendo muy afluyente. Yo creo que deberíamos traerlo a Colombia en un sentido más impactante, y es la realidad ambiental. Colombia está avanzando una serie pues, de proyectos, planes, programas, etcétera, en el sentido de cumplir la Agenda del 2030. Pero realmente las acciones ciudadanas de los jóvenes y la población en general, yo creo, sinceramente, y muchos jóvenes lo hacemos, se queda corta. Entonces yo creo en un futuro esperanzador con una realidad ambiental digna. Y es que, acabo con otra cuñita, y es que hablamos muchas veces de la dignidad humana, pero yo creo también que nuestro planeta merece una dignidad, los otros seres vivos, que sea respetada y que pues contribuyamos todos desde nuestra posición, en este caso los jóvenes, a su dignificación. Yo creo que para empezar me gustaría poner encima de la mesa esas dos.
esas dos realidades concretas. Gracias, David. Entonces voy yo, porque Sarita está ahí enredada. Bueno, Dale, dale, dale. yo cuando ayer estuve pensando en este conversatorio y en el tema, y una de las cosas que a mí se me despertó con la pandemia es que me empecé a sentir muy privilegiada, porque la pandemia despertó un montón de desigualdad social. Y yo en medio de toda esa desigualdad seguí con mi vida. Yo seguí estudiando, yo tenía internet, yo en mi casa seguimos haciendo mercado y hablé de este tema de futuro esperanzador con el grupo de jóvenes en el que estoy, y una de ellas decía: para mí un futuro esperanzador es un futuro en el que no haya gente con privilegios, sino que todos tengamos lo mismo. Y si todos tenemos lo mismo, no hay gente privilegiada y no hay gente que tiene más que otra. Entonces, para mí, ese futuro digamos, para los jóvenes, ese futuro esperanzador es un futuro como con más igualdad, igualdad social, igualdad económica, en donde todos tengamos, digamos, buenos servicios de salud, una buena educación, donde todos podamos tener oportunidades, porque, digamos, hoy hay mucha parte de la población que no aspira a estudiar o a trabajar o a ser profesional porque no hay oportunidades y no ven opciones, y entonces el desempleo o la plata y no la tengo para pagarme una carrera profesional, o yo tengo que trabajar en algo para poder comer. Entonces también es un futuro con muchas más oportunidades de las que vemos hoy. Y digamos que para llegar a ese futuro a mí me parece que va a ser esencial la capacidad de adaptación que tengamos, porque el mundo hoy cambia a una velocidad muy, muy, muy rápida, y los que no se van adaptando van quedando por fuera del cambio y por fuera de la evolución y por fuera del desarrollo que va teniendo la humanidad. Entonces, digamos que para mí es difícil describir un futuro esperanzador concreto, sino que para mí es más fácil describir el proceso de cómo vamos a llegar allá. Entonces vamos a llegar si nos adaptamos, vamos a llegar si somos capaces de pensar en soluciones a largo plazo y no en soluciones inmediatistas, que miren, es que este semestre le vamos a dar plata para que paguen este semestre la universidad a los muchachos de estrato 1, 2 y 3, y el otro semestre, o sea, una carrera son 10 semestres. Entonces necesitamos pensar en soluciones a largo plazo y no soluciones inmediatistas que, digamos, sean muy populistas y que la gente se enamora hoy, pero mañana igual están en el mismo problema, igual se enfrentan a la falta de oportunidades y a la desesperanza en medio de todo. Lo que dice Silvia, y digamos que replicando algo de lo que mencionaba el compañero David. Por ejemplo, en cuanto a la dignidad ambiental y social incluso, quería iniciar con una frase del padre Francisco de Roux, si no estoy mal, es presidente de la Comisión de la Verdad. Dice así: nosotros no queremos ser bastón para pegarle políticamente a nadie, a ningún partido político ni al gobierno. El fondo de esto es decirnos la verdad. Dirán, ¿por qué con una frase de la Comisión de la Paz? Porque creo que lo que nos evoca también a este conversatorio es un paro nacional, y es un gran paro nacional en el que creo que esta frase también aplica. Creo que los jóvenes, tarde o temprano, hemos sido el bastón político, hemos sido una plataforma política, y creo que es importante que lo seamos, pero que no seamos utilizados para lanzarle la pelota a un político y que seamos el trampolín para que lleguen allá. Y lo digo más de una forma de crítica. O sea, es importante que los jóvenes nos montamos en política, es importante que tengamos una voz y una postura, porque bien lo decía también en otra frase el padre Francisco de Roux: el futuro es de las nuevas generaciones, ¿sí? Pero las decisiones las toman las antiguas generaciones, y creo que para eso es ver las edades de los congresistas, ¿sí? Es algo lógico. También, digamos, en cuanto a lo que mencionaban de la diversidad y cuestionar la diversidad étnica y cultural que tenemos, nosotros somos un país que se jacta de esto a nivel internacional, pero que tenemos desfinanciado estos dos sectores. Y también quería tocar, había pedido ahorita un pause porque necesitaba ordenar estas ideas. Yo soy un poquito viejita en esto.
En cuanto a un futuro esperanzador, yo sí lo pondría un poquito en duda, aunque todos queremos un futuro esperanzador y los jóvenes del 91 con su gran reforma a la Constitución y ese gran paso que hicieron, porque no sé si mencionarlo así, también fue un gran estallido social lo que pasó en el 91, ¿sí? Y algo similar pasó en 2011, creo que ha sido de lo más cercano que hemos tenido en cuanto a estallidos sociales. El de 2011 pues no fue tan efectivo precisamente por algo que mencionaba mi compañera Silvia, y es que se dan, no sé cómo decirlo, pequeños premios, como esa galleta que uno le da al niño para que deje de llorar. Entonces ahorita sale el presidente diciendo, no, tienen matrícula cero, entonces van a tener un semestre. Y uno dice, hermano, pero es que son 10 semestres, ¿sí? Lo que decía Silvia. Y no solamente eso, sino entonces dicen, es que el gobierno tiene educación pública, gratuita y de calidad. Está el SENA, pero el SENA tiene desfinanciados 100.000 millones de pesos, ¿sí? O sea, hay demasiados cupos perdón, 100.000 cupos menos y 300.000 millones de desfinanciación, ¿sí? Hay carreras que se cerraron, además el SENA no es completamente público, el SENA ni siquiera está con el Ministerio de Educación, está con el Ministerio del Trabajo, ¿sí? También podemos ver, si hablamos en el ámbito laboral, cuántas veces no se contrata a un contador, digámoslo, sino a un auxiliar contable, ¿sí? Y pasamos para que el contador ponga la firma, que es lo que vale. Entonces, y ahí nos vamos a lo que decía la ministra, se me fue el nombre, creo que era, sí, la del trabajo, que decía del Ministerio del Trabajo, pero se me fue el nombre, necesitamos a un ingeniero, no el horario completo de trabajo, lo necesitamos 2 horas para que nos arregle el computador y listo, ¿sí? O sea, es un futuro esperanzador, yo creo que lo veríamos esperanzador si ahorita en este paro nacional, digamos, es un gran paro nacional, un gran estallido social, casi 70 días de paro, un poco más, pero tarde o temprano hay que empezar a tomar decisiones, ¿sí? No podemos vivir en paro toda la vida. Es importante lo que está pasando, tiene que ser muy tomado en cuenta. Es tristísimo que en RCN tengamos que ver el show y la moda que pasaba mientras veíamos a Nicolás Guerrero a través de Instagram, no de los medios de comunicación, muriendo, ¿sí? Yo estuve en ese live y es muy triste verse a alguien muriendo ahí enfrente, uno en un cuarto sin poder hacer nada, y va al televisor y están dando un show de cuál es la moda de ahorita, cuál es la tendencia, de si el bus funciona o no funciona. Otro tema es el transporte público, digamos, yo soy una persona que tenía que caminar desde Pradera hasta Banderas para poder llegar al portal, perdón, a la estación de Ricaurte y luego Portal El Dorado, ¿sí? Entonces me tocaba caminar como un trayecto larguito, no tanto como el que a otras personas les tocaba caminar, pero también es ponernos a pensar dentro del marco del paro nacional, ¿qué pesaba más? Si una vida o el Transmilenio. El día de ayer podíamos ver también en Blue Radio, fue todo un día con la noticia del trino de nuestra alcaldesa Claudia López, si el tono fue adecuado para decirle a este señor, se me fue el nombre, Mario Hernández, si sus rines de lujo eran importantes o no en el momento, si el señor lo dijo bien o mal, sí, estaba reclamando de una forma, y todo un día eso, pero uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con los muchachos de Usme? ¿Qué pasó con los muchachos de cerca de la Alquería? ¿Sí? ¿Qué está pasando ahorita en ese marco de paro nacional? El comité de paro, ¿qué pasó? Dijeron, levantamos mesa, ¿y qué? ¿Sí? ¿Qué garantías tenemos ahorita? Nos dijeron matrícula cero un semestre, pero aquí seguimos y a muchos no les han cumplido. ¿Sí? Entonces yo creo que un futuro esperanzador lo empezaríamos a ver si empezamos con actuares y a marcar pautas políticas y sociales desde ahora. Obviamente no quiero caer en la utopía de es que vamos a cambiar el mundo, no. Yo creo que podemos cambiar y transformar nuestros contextos cercanos y que esto se puede ir replicando poco a poco, pero para eso los jóvenes debemos entrar en discusiones, hablar de política y empezar a enfocarnos en lo realmente importante, porque estamos hablando todo un día en noticias de si la alcaldesa dijo el tuit con un tono adecuado o ese no era el tono. Entonces, pero entonces hablemos de de cuál es la financiación de Transmilenio ahorita, de si sí se va a cerrar o no, en qué se van a movilizar los bogotanos ahorita. Y es importante también mencionar que el contexto del paro nacional nos toca a nosotros, a las ciudades, y tiene ese gran temblor porque es que
hombre, hay gente en las veredas, hay gente en los campos que lleva viviendo esto todos los días, que sus hijas fueron violadas por X o Y sector armado, ya sea ejército, grupos al margen de la ley, paramilitares, guerrilleros, águilas rojas, y no pueden mencionarse, ¿sí? Hay gente en el SENA, yo tuve una compañera que no pudo entrar a una clase en ningún momento y era su GAES el que tenía que moverle las guías, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una educación pública y de calidad realmente, o de cuáles son las discusiones que se mueven ahorita en el entorno de la juventud. Realmente el futuro lo vemos esperanzador con estos contrastes que los tenemos ahorita, o tenemos la visión de los jóvenes del 91 de hicimos una gran reforma, nos movimos todos, no hay un partido político que se adueñe de esto, pero ahorita en unos 20, 30 o 40 años vamos a ver otro gran estallido porque la Constitución no les interesa y llega esta gente, comisionados de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perdón, mis pensamientos van un poquito rápido. Y entonces la vicepresidenta dice, no, no es necesario tomar en cuenta, creemos que es más importante nuestro transporte, y hablamos, o lo que nos dijo nuestro, ay, Dios mío, se me van las ideas. Ay, el pueblo. Nicolás, ayúdame. ¿Quién? Defensor del pueblo, nuestro Ah, defensor del pueblo, que llegó 10 días, casi una semana, 10 días después más o menos, ¿no? 7, 10 días después de que inició este gran paro nacional, llevábamos muchos muertos, Colombia incendiada, y él llega de sus vacaciones porque somos un funcionario defensor del pueblo, pero desde el pupitre. Yo te defiendo tus derechos desde el escritorio, que no me pases desde la puerta de la oficina, ¿sí? Entonces, creo que sí es importante empezar a vernos en futuro, pero tomando decisiones ahora, ¿sí? El futuro parte desde el presente, ¿sí? ¿Y qué está pasando en nuestro presente? ¿Qué estamos haciendo ahorita con las pocas herramientas que tenemos? Realmente yo sí siento una gran indignación, no solamente con estos entes políticos que nos ignoran y toman los derechos muy a la deriva, sino también con los medios de comunicación, que son una gran fuente de información que las personas de antes, mis papás, por ejemplo, consumen Caracol y RCN todos los días, ¿sí? O sea, para ellos esas noticias son la verdad. Y uno dice, o sea, vi morir a una persona en Cali por un live de Instagram mientras estaban pasando Betty la Fea. O sea, uno dice, ¿qué está pasando en Colombia? Realmente no sé si estemos para chistes, pero somos un país que vota no a una ley anticorrupción, que votamos no a un acuerdo de paz, ¿sí? O sea, creo que somos un país en Colombia que llega a ser tan alegre que tal vez hasta las leyes y los derechos se los tomen chiste, o no sé qué esté pasando ahí. Pero sí creo que es importante, para cerrar, que para vernos en un futuro hay que tomar decisiones en el presente. Perdón por extenderme un poquito. muy interesante lo que nos comparte Sarit, esa dosis de realidad, ¿no? Y yo creo que, es decir, esta pregunta que les planteamos eh, parte de un presupuesto, y es que somos conscientes que la realidad en la que vivimos no es fácil, es una realidad muy compleja, y apostarle a una transformación espiritual, social, comunitaria en nuestro país es una apuesta pues que implica muchos riesgos, ¿no? Y de allí también entiendo que incluso se pueda poner en tensión la posibilidad de construir un presente y un futuro esperanzador. Digo presente porque tú también lo mencionabas, ¿no, Sarit? De que no es solo una cuestión del futuro, sino también algo del presente, que implica unos cambios estructurales que ustedes ya nos han compartido y que creo que es mucho más evidente como el significado. Ay, me trabé, ya. Es mucho más evidente el significado que ustedes le dan a ese futuro esperanzador desde el relato que nos comparte. Yo quisiera, antes de pasar a una pregunta que también para nosotros es muy importante, y yo creo que también para las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar después, miren, ustedes han mencionado algo que yo he sentido desde que comenzó el paro, hace ya unos varios meses, eh, al tener la fortuna de acompañar a algunos jóvenes, siendo también joven, como decía Angelita. Em, y yo siento que para muchos jóvenes hay un espacio muy complejo de transformación que muchas veces es el entorno más cercano, ¿no?
el entorno familiar, el entorno que muchas veces nos rodea, que es hogar, pero ahí también hay unas luchas que dar, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo muchos compañeros, compañeras que políticamente piensan muy distinto a sus papás, ¿no? Y eso es, hay una tensión, un reto muy interesante al interior de las casas. Esto lo menciono porque yo quería preguntarles si ustedes sienten que en Colombia hay una especie de ruptura generacional, eh, si sienten que acá el tema de las generaciones está pesando mucho, o si por el contrario, también es en el encuentro de las distintas generaciones donde encontramos las posibilidades de llevar las transformaciones de nuestro país, que es personalmente lo que yo creo. ¿Ustedes qué piensan de eso, del tema generacional? Si sienten que está pesando mucho, si en sus vidas cotidianas está siendo muy relevante, si los valores, las cosas que ustedes hoy comparten y creen son muy distintas a las de las otras generaciones. Bueno, quien quiera compartirnos un poquito de eso. Yo pienso que digamos, sí hay una ruptura generacional y además se hizo muy evidente con lo que hablaba ahorita Sarit de los medios de comunicación y cómo nuestros tíos, nuestros papás se alimentan, si no es 100%, por lo menos un 90-80% de Caracol y RCN, y lo que decía Sarit, creen que tienen la verdad absoluta, y al final pues son medios de comunicación que tergiversan mucho la información y que la parcializan de una manera que no es sana para la sociedad, porque al final solo logran que la sociedad se fragmente más, se fracture más, que se polarice aún más. Entonces esto ya no es cuestión solo de izquierda y derecha, sino también ya estamos hablando entonces de jóvenes y adultos y de una generación y la otra, y eso no ayuda en la construcción de un futuro, digamos, esperanzador. En la medida en que sigamos fracturando nuestra sociedad, pues va a ser más difícil construir en equipo. Y como lo mencionaba ahorita Sarit, en esa frase de el futuro es de las nuevas generaciones, pero las decisiones las toman las antiguas generaciones, pues a mí me parece que es esencial lograr construir en equipo con las generaciones de los adultos, que son los que tristemente, o bueno, no sé si tristemente, pero es la realidad, en este momento tienen el poder para tomar las decisiones. Entonces, en la medida en que los jóvenes logremos encontrar canales de comunicación con ellos, que logremos hacerles ver el mundo como nosotros lo vemos y la realidad que nosotros estamos viviendo y la incertidumbre, la tristeza que nosotros sentimos, en la medida que logremos empapar a los adultos de esos sentimientos que nos acompañan a nosotros, digamos, va a ser posible que se muevan y que empiecen a cambiar sus tendencias en las decisiones políticas, en las decisiones sociales, en las decisiones económicas. Seguir pensando que hay una ruptura generacional, es triste que la haya y que sea una realidad, pero a mí me parece que, digamos, como parte del proceso de la construcción de un futuro esperanzador, un elemento esencial es lograr acercarnos entre generaciones, porque al final todos tienen mucho para aportar. Los adultos también pues tienen una experiencia diferente a la que vamos a tener los jóvenes, pueden tener más conocimientos de los que tenemos los jóvenes, entonces a mí me parece que también es importante hacer equipo en lugar de seguir dividiéndonos y enfrentándonos unos con otros, porque ya no es solo entre sectores políticos, sino entonces ahora también va a ser por rangos de edad. Quiero corregir la frase, digamos, de las futuras generaciones, no es de el padre de Rose, sino es de Carlos Martín Beristain. Ay, perdón, yo para las pronunciaciones soy fatal. También es comisionado para la paz y la frase es la siguiente: los adultos y los políticos se creen los dueños del tiempo y el tiempo le pertenece a las nuevas generaciones. Yo creo que aunque los adultos y las personas mayores, por ejemplo mis papás, mis abuelos, la bisabuela, tienen algo muy importante que aportar, y es que ellos vivieron un conflicto cuando recién emergía, ¿sí? Creo que tienen también sabiduría por la experiencia y la experticia que han tenido a través del tiempo, pero creo que también deben de entender que el futuro no puede ser la misma réplica del pasado, ¿sí? Y yo creo que para eso es muy importante entender que nosotros como jóvenes sí necesitamos, digamos que una guianza, pero no es una guianza estructural, cerrada, ese es el camino y punto, sino de opciones, ¿sí? Creo que las historias, sí, las historias,
los cuentos, estas cosas que tienen los abuelos, los padres para compartir, enriquecen demasiado las opciones que podemos tener a un futuro, ¿sí? Creo que la memoria histórica es importante en la vida de un ser humano. Y es triste que en Colombia, bueno, sí, en Colombia la desfinanciación sea casi de 30.000 millones, y adicionalmente le falta el 20% de los recursos a la inversión para su operación el próximo año del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿sí? Algo importantísimo para la historia colombiana, o sea, es algo que nos marca no solamente algo que pasó con las víctimas, sino qué pasó en el conflicto, ¿sí? Y es algo que está desfinanciado, es algo que se quiere desaparecer sí o sí, la verdad en Colombia, y si tú quieres hablar, hablas o levantas la cabeza y te matan. Es así de simple, es solamente ver la lista de líderes sociales asesinados. Creo que es importante que los adultos, los padres, los abuelos sean una guianza en replicar las historias, ¿sí? En contarlas, en hablar, en ese contexto cercano poder compartir. Creo que compartir estas dos generaciones es algo fundamental para poder vernos en un futuro. Si no, creo que como generación no podemos contar con un futuro si carecemos del pasado, ¿sí? Si nuestro pasado está borrado, está dentro de unas paredes que se caen, como es en el Centro de Memoria Histórica, por la 26, si tenemos una pintura, pero es una pintura rota, es una pintura que a nadie le interesa, que está cerrada por una cinta amarilla de peligro, si puedes entrar cada vez que podemos ver que esto no se caiga, ¿sí? O sea, es importante ver un futuro si tenemos un pasado y tomamos decisiones en nuestro presente. Creo que uniendo estas dos generaciones y hasta 3 generaciones que aún tenemos en Colombia, porque somos un país que aunque las familias no son de ese núcleo de padre y madre, sino a veces es de abuela y madre, de solo la madre o solo el padre, sí, no somos una familia completamente de esas funcionales, sino somos muy infuncionales, pero creo que eso nos enriquece un poco más en cuanto a historias y vivencias. Y eso creo que es algo para apreciar y valorar para un futuro. Yo creo que a nosotros nos tocó un proceso de transformación difícil y es la aparición de los celulares, porque siempre ha existido un choque generacional, digamos, en términos de moda, gustos culturales, música, etcétera, etcétera. Obviamente también hay cosas que unen a las familias, la tradición, las costumbres, pero ahora eso se vio aumentado gigantescamente por las redes sociales, porque ya son dinámicas que son tan difíciles de explicar y de transmitir y de compartir entre padre, hijo, abuelo, hijo, que se vuelve pues una cosa de círculos sociales más especializados, más allá de la familia. Yo creo que en ese sentido no es un tema tanto de blanco y negro, sino es una gama de colores gigantescos. O sea, hay adultos y generaciones ya pues viejitas, pues por decirlo coloquialmente, que tienen un pensamiento muy acorde, digamos, a la tendencia juvenil actual. Y también hay jóvenes que tienen tendencia de pensamiento muy parecida a lo que entenderíamos por una tendencia tradicionalista, conservadora de las familias colombianas. Yo creo que en ese sentido la clave de todo siempre va a ser el otro, el ponernos en el zapato del otro. Y es que yo creo que algo que a mí me ha indignado muchísimo y se ha visto en este paro nacional es la forma tan abrupta en cómo se critica simplemente por criticar y se atacas a la persona. Entonces, no, yo me voy es por la edad. Es como, no, entonces tú eres viejo, tú eres un adulto, entonces, ¿por qué piensas eso? Es porque eres adulto y ya, ahí se acabó el argumento, la discusión. Y los adultos a nosotros, que yo creo que es cuando más se ve, ¿no? Tú eres joven, no puedes hablar, no tienes experiencia. La política en nuestro país está sumamente adultocratizada, demasiado. Afortunadamente, pues la registraduría y un plan del gobierno, que es bastante destacable desde mi punto de vista, es el de los consejos municipales de juventud, por ejemplo, que son jóvenes entre los 14 y 28 años que van a estar en elecciones. No tengo muy claro el dato, si en septiembre o noviembre de este año, donde los que votan son los jóvenes para su representación. Es un nuevo cargo de elección popular que se está adelantando y que yo creo que es muy interesante en ese sentido de aumentar la representación de los jóvenes en la política. Esa sería como la primera idea que me gustaría dar en este conversatorio
como para el proceso de transformación y de choque, por llamarlo de alguna forma, entre generaciones. Eso uno. Dos, es cierto que nuestro país ha vivido pues unos sucesos históricos bastante fuertes, sobre todo el conflicto armado, que yo creo que esa generación de 40, 50 años actualmente lo vivieron en furor. Digamos, nosotros ahora mismo estamos viviendo, esperemos que el desenlace, esperemos que así sea, que el desenlace, y nos toca ya como esa parte que es muy importante de la memoria, de la verdad, de luchar por eso, por esos relatos históricos. Pero digamos, esas generaciones de las que hablaba, las vivieron directamente. Entonces ahí es cuando entra ese choque de verdades, ¿no? Entonces llega esa pregunta por la verdad, pues entonces lo que decía, digamos, Ari, de la Comisión de la Verdad, de los relatos, de todo eso que pasa entre generaciones y generaciones, cómo se cuenta, pues va a influir mucho en la posición que toman los jóvenes. Eso sumado ya al problema, bueno, problema no realmente, sino situación de las redes sociales. Entonces yo creo que el choque generacional se da principalmente por esos dos factores. Otro punto que quería tocar respecto al choque generacional es que los adultos tienden, no generalizo, algunos adultos más bien tienden mucho a cerrarse en sus posiciones, y yo creo que eso es algo que Silvia y Sarit tomaron de una manera espectacular, y es que nosotros, si sigamos en este momento a los adultos que nos estén escuchando, yo les diría, oigan, escúchennos, simplemente escúchennos, que a lo mejor y alguna idea buena tenemos. Entonces yo creo que ahí podemos partir. Yo sé que es súper cliché el tema del diálogo, pero es que es clave, y un diálogo verdadero donde sepamos escuchar y sepamos expresar nuestras ideas, no simplemente pues ofuscarnos y criticar por criticar, que es pues al fin y al cabo el punto principal del principio de la intervención, sino de verdad aportar y entender que el problema no es por la edad, ni porque seamos diferentes, porque no, eso no es un problema, sino una oportunidad para conversar y encontrar pues puntos en común, creería yo, y estoy convencido, la verdad, de eso, de que el diálogo es el camino, por más cliché que suene. Bueno, yo aquí me siento más que aludida con el tema generacional. No, tranquilos. No sé si todos saben que, que yo llevo 30 años trabajando con jóvenes y pues esa ha sido una opción de vida. Y creo que los últimos 10 años han sido maravillosos y especialmente los últimos 5 años porque me he dado precisamente la oportunidad de hacer eso que David estaba diciendo ahorita. Escúchenlos, es de escuchar y sobre todo de aprender de ustedes, de, 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 de sentir y gustar de alguna manera esas palabras y tratar de descifrar un poco qué es lo que realmente está detrás de la misma palabra. Y creo que ese ha sido uno de los elementos más complejos que tenemos y a los que nos enfrentamos un poco Nicolás y yo. Yo creo que muchas de las personas que nos escuchan y que están en este espacio, y es que sin nosotros ser políticos o estar en un cargo, pues somos seres políticos claramente, pero sin estar en un cargo público, sin estar desempeñando un rol donde podamos, como decía Sarit, abrir los espacios o permitirles, sí, como si les estuviéramos abriendo la puerta y dándoles el permiso a ustedes de que entraran y estuvieran. No estamos en esos lugares, pero sí queremos acompañarles en esa creación del futuro, en eso que ustedes están pensando. Y pues para poder hacer eso, lo que queríamos saber era qué estaban pensando. Ya sabemos un poco qué están pensando. Han tocado el tema medioambiental, han tocado el tema de participación, han tocado el tema de memoria, de que les escuchemos, de inclusión, de diversidad, de igualdad, que, del tema de la igualdad en privilegios, en oportunidades, o sea, son cosas gruesas. Y la pregunta que nos hacíamos con Nicolás es, ¿a ustedes cómo les gustaría
que nosotros, humanos comunes y corrientes, pero que estamos en instituciones que de alguna manera eh, tenemos el privilegio de poder hacer algo que nos gusta, creo yo, Nico, tú me dirás, pero creo que es algo que nos gusta y nos encanta y es estar con ustedes, acompañarles, pero no quisiéramos que nos dieran algunas pistas de cómo quisieran que les acompañáramos. Ya nos dijeron una, escúchenos. Listo, vamos a ampliar nuestras orejitas para escuchar. Pero ¿cómo más les gustaría a ustedes que los adultos, nosotros y otros adultos, incluso sus papás, sus familiares o personas en sus instituciones educativas o en otros espacios, les acompañemos en la creación de ese futuro? Porque algo que ustedes han dicho que es muy importante es, nosotros ya tuvimos la oportunidad y de alguna manera, para mí, por ejemplo, la Constitución del 91 terminó siendo lo que mi generación hizo, ¿sí? Y ya tuvimos la oportunidad y en este momento decimos, bueno, ahora les toca a ustedes crear ese futuro, ese presente y ese futuro. ¿Cómo quieren que les acompañemos en eso? Yo creo que, de hecho, esa pregunta es muy importante para ambas partes, ¿no? Para los adultos y para nosotros, porque preguntarnos por cómo queremos que nos que nos acompañen implica por preguntarnos por a dónde queremos llegar. Entonces, yo creo que ese proceso de acompañamiento de los adultos debe ser principalmente con una característica, Tomo y es, nota. y es que el protagonismo tiene que pasar y tiene que ir delegándose. Yo creo que estuvieron su momento, hicieron lo que hicieron, mal, bien, la historia lo dirá, pero ahora nos toca a nosotros. Y es difícil y frustrante para nosotros, para mí me ha pasado como joven, llegar, tocar puertas y que algunas puertas se cierren simplemente por el tema de la edad, por el tema de que algunos adultos no quieren dejar pues su posición de comodidad. Y ahí me lleva al segundo punto de esa pregunta, de responder esa pregunta acerca del acompañamiento. Y es que yo creo que ese acompañamiento debe partir de que salgan de la zona de confort, de que se empapen de nuestras vivencias, de lo que nos inquieta, de por qué pensamos lo que pensamos. Porque es que si vienen y viven lo que nosotros vivimos, lo tratan más bien de vivir, va a ser más fácil que entiendan eso, porque pensamos lo que pensamos y que tal vez cambien alguna forma de su pensamiento, porque es que eso yo creo que también es un punto fundamental en todo este tiempo de convulsión social, ser conscientes de que lo que pensamos hoy, martes 27 de julio de 2021, seguramente sea muy diferente de lo que pensemos en 3 años. Nosotros mismos cambia gigantescamente, entonces esa es una invitación a salir de la zona de confort y entender eso, que lo que yo pienso ahora puedo, por conocer personas o vivir diferentes experiencias, que sea transformado. En otro sentido, yo creo que ese acompañamiento por parte de los adultos, de las generaciones ya más llevaderas, debe ser un acompañamiento que sea mucho memoria, de memoria, oiga, porque nosotros los jóvenes, y yo lo reconozco, solemos ser muy tercos y es como, no, esto no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. A lo mejor y sí pasa. Y en este sentido también hay que ceder. Y yo creo que los jóvenes tenemos que decir, oiga, hay una memoria y esa memoria yo creo que está muy impregnada en la mente y en la conciencia y en los recuerdos de la gente mayor. Dejémonos acompañar por eso, que nos acompañen contándonos sus experiencias, qué les ha pasado en los procesos de liderazgo, qué ha salido mal, desde cosas logísticas hasta cosas experimentales, para que nosotros no volvamos a cometer esos errores. Por eso al fin y al cabo es que es importante contar la historia, para que no vuelvan a repetirse esos errores. Yo creo que esas tres bases, la memoria, salir de la zona de confort y entender que a lo mejor y ahora nos toca ser protagonistas a nosotros, no por el sentido del prestigio ni del ego, sino porque tenemos toda la energía y nos creemos pues capaces de hacerlo. Gracias, David. Yo me quedé ahí con dos cosas. La única constante es el cambio y
O sea, hay que cambiar. Y también cuando dices lo de memoria, yo creo que nosotros a veces les contamos las historias con el ánimo de que ustedes no cometan el mismo error. Y sin embargo se van de cabeza y lo cometen igualito. Entonces, ahí como qué pistas nos darías, porque eso me pasa a veces, a mí. Estoy hablando como adulta. Claro, claro, Angelita. Yo creo que, uf, recuerdo en unos días pasados que estaba como en un taller de liderazgo y se estaba hablando acerca de la oratoria, del arte de hablar en público. Y me pareció muy curioso que, pues, uno de los tips era que cuando la gente cuenta historias, anécdotas personales y se abre con sus sentimientos, la gente, los espectadores, inmediatamente están ahí poniendo atención. Entonces yo creo que una pista o una vía siempre va a ser como ir directamente como a esas fibras, no por, pues, como por hacerlo, sino porque de verdad es importante llegar a tocar esos sentimientos, porque es que, pues las palabras se quedan en palabras y uno sí puede anotar y tomar apuntes de las palabras, pero cuando a uno le cuentan algo y le llega a las fibras, eso no se va a ir nunca, 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 jamás. Entonces, yo creo que es algo, una herramienta muy útil que los adultos podrían utilizar, la gente mayor, a entrarse más como en ese autoconocimiento de lo que vivió para saber comunicar ese mensaje y llegar como a transmitir en cierto sentido sensaciones, para que nosotros los jóvenes también digamos, uff, también vivieron cosas, que esto que nosotros estamos haciendo también lo hicieron y nos tocó una lucha diferente, pero ellos también lucharon. Entonces yo creo que eso sería muy útil. Gracias, David. Me encanta escuchar eso. Bueno, ¿quién sigue? Bueno, yo creo que el mayor reto que tienen los adultos cuando van a acompañar a los jóvenes es romper la resistencia que nosotros solemos generar. Porque nosotros estamos en un grupo de jóvenes y llega un adulto y uno empieza, ay, ya vienen a decirnos qué toca hacer, cómo toca hacerlo, a regañarnos, a ponernos tareas, a mandarnos a hacer vainas que no queremos hacer. Entonces yo creo que es un primer reto que tienen los adultos y es aprender cómo entran a los grupos de jóvenes para poder romper la resistencia que naturalmente se da. Que por ejemplo arman el grupo de WhatsApp y empiezan a escribir por ahí un montón y nosotros no leemos los grupos de WhatsApp, un grupo de WhatsApp con más de 5 mensajes lo cerramos, eso ya no, o cuando mandan los mensajes de párrafos y párrafos, nosotros que escribimos 3 frases y con eso, entonces es como una resistencia que se genera muy naturalmente y yo creo que es un primer reto que tienen los adultos y es esa entrada, cómo van a romper eso que se genera naturalmente. Y ya después, digamos, en los procesos de acompañamiento, a mí me parece que cuando el adulto logra romper la barrera y logra ya entrar y hacerse un huequito en un grupo de jóvenes o con un joven, es muy importante su constancia. Si no es que aparecí en un par de veces, los ayudé, les ayudé a pensar en una idea, los impulsé y se desapareció, nunca más llegó, nunca más se conectó, porque muchas veces los jóvenes a veces decimos, bueno, este está como chévere, uno rompe ahí la resistencia, ya tiene empatía con la persona y de repente desaparece, no vuelve a venir a las reuniones y uno dice, pero esperen, lo difícil es el camino y es el paso a paso y es, oigan, no, esto salió mal, ¿qué puedo hacer? Y pues ahí uno necesita guía y acompañamiento. Entonces yo creo que es como otro reto y es ser muy constantes. A veces incluso tienen que ser más constantes que los jóvenes y jalarnos, porque a veces los jóvenes nos aburrimos rápido de las cosas, por eso mismo que decía David, o sea, lo que estamos pensando hoy puede que cambie incluso no a 3 años, incluso el próximo mes, porque es que el próximo mes ya conseguí otro trabajo y me tienen con más horas de trabajo y me queda menos tiempo para hacer esta acción social, entonces ahí tiene que haber un adulto como, oye, ¿cómo estás? Mira, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Quieres que te cambie tu cargo? ¿Quieres que te ayude con tus tareas? Entonces yo creo que es mucho como esos dos factores. Uno, romper la resistencia que se genera al puro principio y dos, lograr ser muy, muy constantes. Y yo creo que apoyo mucho lo que decía ahorita David de aprender a delegar y a entregar.
¿sí? Y ver cómo nos vamos de narices contra el mundo y nos equivocamos, sí, es importante, es parte del proceso que vamos a tener que vivir. Ustedes lo vivieron, nosotros tenemos que vivirlo. Y digamos, es parte de lo que nos va a ayudar a crecer como personas, como profesionales. Entonces, pues sí, se fue de narices, venga, lo ayudo a levantarse porque ya la embarró. Entonces, venga, le doy la mano y le digo qué podemos hacer, cómo puede solucionar y usted cómo sale adelante. Entonces, pues yo diría que eso es como lo valioso y a mí me parece que siempre es muy valioso tener un adulto porque al final, si hay un adulto muy constante, se vuelve un referente para los jóvenes y se vuelve el modelo de conducta, entonces también se vuelve en el consejero y ya no es solo para el proyecto o el grupo que uno tenga, sino también para cosas personales y a cada uno contándole, no, es que terminé con mi novio y ahí se desahoga y toda la terapia de grupo. Entonces yo creo que es más allá digamos, acompañar en acciones concretas y en mejorar la sociedad y cambiar el mundo, es lograr tejer lazos de amistad y crear relaciones más personales y más de tú a tú con los jóvenes, porque muchas veces uno siente que hay como una jerarquía y el adulto está por allá y hay unos temas tabú que yo no puedo hablar con el adulto. Entonces, lograr también crear confianza en el joven para que compartamos más con ustedes y ustedes sepan aún más qué es lo que pensamos y qué es lo que queremos, por qué queremos trabajar o qué queremos lograr. O sea, tenemos harta tarea. Tenemos mucha tarea. Tremendo. Sí, o sea, esto nos pusieron a trabajar. Y Saris, oh por Dios. Bueno, yo quiero tocar unos puntos que tocaron los compañeros. Voy a hacer esta vez más cortica. Saca la lista larga. La tengo. La lista de Cenicienta ahí que la puso la madrastra. Que No, yo soy muy de apuntes, perdón, yo todo lo tengo que apuntar, si no se me vuela y ya se me enreda todo y pierde el hilo. Yo quiero iniciar hablando sobre el choque generacional, sí, que es básicamente lo que nos trae a este punto que mencionaba el compañero David. Yo creo que las redes sociales se han convertido en un gran puente, ¿no? De que mi abuela nunca ha vivido con nosotros y toda mi vida estuve súper desconectada de ella a pasar 1 hora y 40 minutos hablando por videollamada de plantas y materas, porque es lo que le gusta a ella. Entonces, partiendo de esto, sí me gustaría tocar un tema como lo que se vivió en el paro nacional, perdón, y fueron las ollas comunitarias. Fue una vaina que uno dice, o sea, en Cali una señora que se la pasa en su trabajo, en su casa, que su profesión pues es ser ama de casa, lo lleva todos los días, a mitad de una calle, parando una avenida, haciendo su famosa sopa, ya no para su familia, sino para 40, 70 personas. Entonces creo que estos encuentros comunitarios, estos encuentros que nos unen con el vecino, ¿sí? Con la vecina, y estos espacios nos hacen conectar con esa brecha generacional que se tiene, ¿sí? Nos hace unir eso y empezamos a compartir esas vivencias. Entonces creo que aprovechar esos encuentros en comunidad es fundamental para cerrar un poco esa brecha. Lo otro es que, bueno, por ejemplo, en pandemia surgió algo muy bonito que son huertas comunitarias en Bogotá. Sí, yo la mayoría de lo que mencionaba es de mis contextos cercanos, porque sí creo fielmente que no, aunque no puede cambiar el mundo, sí puede incidir en su contexto más cercano, ir mirando, ir aprendiendo, también ir compartiendo. Y creo que en esas huertas, en esos procesos que se hacen con los vecinos, esas brechas se van acortando. Y entonces voy conociendo a la vecina, a la viejita de la esquina, qué le pasó, por qué no vive con sus hijos, por qué está solita, ¿sí? Y empiezo a conocer y a enriquecerme de historias. Y también creo que, aunque recalcamos mucho en esas diferencias de que lo que me gusta este mes no me va a gustar el otro mes y somos muy variantes en nuestros gustos, creo que no se puede tornar el discurso tan banal a como es con un grupo musical, ¿sí? Creo que lo que motiva a los jóvenes del 91, que hoy en día ya no son los jóvenes, los tiene aún en esa creencia de que pusimos la tutela, hacemos uso de la tutela, tenemos estos derechos, ahora la educación tiene que ser fundamental, obviamente no pasa, porque creo que hasta el hecho de recibir una clase virtual es un privilegio, entonces
ya entonces la educación pública se llega a privatizar un poquito en eso porque, diablos, no puedo pagar un internet mensual, ¿sí? Entonces creo que estos pequeños toques no los podemos generalizar tanto a que lo que me gusta hoy, mañana sí me puede gustar o no, porque creo que ahorita está pasando algo muy importante en Colombia y es que estamos viendo gente morir por Facebook, por Twitter y por Instagram, ¿sí? Y las televisiones están calladas, ¿sí? Y creo que en unos 40 años vamos a seguir indignados porque me mataron a mi compañero ayer, la semana pasada, y me va a seguir doliendo en el futuro. Y aunque afortunadamente aún no he tenido ningún compañero muerto, creo que sí me duele por empatía las muertes de los que viven a la distancia, ¿sí? Los muertos en Cali, los muertos en Usme, los disparos que oía en mi barrio en esas noches, ¿sí? Creo que en 40 años voy a seguir con la convicción de que eso no puede ser naturalizado. Y creo que en vez de poner atención a esas cosas que nos alejan de que, por ejemplo, lo que decía Ángela, y es que uno les dice y vuelven y caen, sí, uno ya les dice, por ahí no es, y uno, ay, se estrella porque como el joven ninguno. Listo, hay unas diferencias que a veces es necesario que uno mismo vaya y diga, la estufa cuando se prende, si uno mete la mano se quema, ¿sí? Entonces, creo que aunque es una obviedad eso y siempre va a estar presente las diferencias, hay que también prestar atención y darle ese peso a lo que nos une, ¿sí? Entonces, Ángela, me gusta la guapanela, uy, a mí también me gusta la guapanela, vamos a tomarnos una guapanela y empezamos ahí un proceso de contarnos historias, de un acompañamiento desde algo tan mínimo como una guapanela, ¿sí? Entonces, es esos encuentros en qué nos parecemos, qué tenemos para aportar al otro y no convertirlo en un discurso de es que hoy me gusta, mañana no. Sí, porque no estamos hablando del vestido que me gusta hoy y mañana no. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de una financiación que no se está dando ahorita y que puede ser fundamental en unos años. ¿Qué otra cosa quería mencionar? Bueno, quería cerrarlo con una frase de otro comisionado, bueno, dos frases, de otro comisionado para la paz, perdón, esta vez tomé varias frases de la Comisión de la Verdad porque creo que ha perdido mucho peso últimamente, no sé si es porque salió de moda la paz o pasó de moda el paro, no sé, yo creo que es algo que debemos tener muy presente porque el dolor ajeno también va a ser mi dolor y porque los muertos de él no hayan sido los míos, no pueden doler menos. Entonces dice así, es de Carlos Martín de Boristan y también el que leíamos anteriormente, es comisionado para la paz y dice, escuchar a niños y jóvenes en los territorios es muy importante porque tiene una parte de las consecuencias de la violencia y también ideas para la convivencia. Creo que también hablar con ese joven, no solamente con el adulto mayor, sino también con ese joven que vive en zonas rurales, a la distancia, que su vivencia no es ir al colegio todos los días, sino levantarse y acompañar a los papás a ir a ordeñar, a recoger la papa y luego en la tarde irse a la biblioteca del pueblo en un burro o en un caballo, ¿sí? O sea, me parece terrible que en el siglo XXI Caracol y RCN romanticen esas historias de la niña coge su caballo para ir 2 horas al colegio. ¡Wow! ¡Qué niña! Se esfuerza por aprender. ¿Qué está pasando? O sea, el estudio es un derecho fundamental. ¿Por qué estamos romantizando eso cuando debería realmente es alarmarnos? ¿Qué está pasando en esa vereda? ¿Por qué no hay luz? ¿Por qué ese joven no tiene acceso a internet estando en la capital? ¿Sí? Otra frase que quería tomar en cuanto a lo que ha pasado últimamente en nuestros contextos, creo que muchos lo conocemos, creía ya una frase de alguien que muchos de una banda que a muchos nos gusta, que es de Alcoholíricos. Gambetta fue invitado a la Comisión de la Verdad para hablar un poco de sus vivencias. Ellos son de Medellín, para estas nuevas generaciones que no saben quién son. Es una banda de rap underground. Sí, también es compartirles. No, ahora toca explicar lo de underground. Esa es la tarea. Y él fue invitado para la Comisión de la Verdad y dice, lo que nos ha faltado a todos aquí es ponernos en los zapatos del otro. Se nos volvió muy común la muerte de otros mientras no sean con nosotros ni nuestro círculo. Y definitivamente es así, o sea, si vemos la violencia en Cali, aquí la gente se cerraba y decía, ay, no, esos caleños terrible, es que Cali es Cali, lo demás es loma, terrible, eso hace la tierra caliente, no sé qué. Y uno dice, hombre, o sea, pudo haber sido tu hijo, pude haber sido yo, o sea,
puedo yo salir del trabajo y que un día de estos digan, no, Sarit se desapareció, venía del trabajo para la casa y en Américas no sabemos, ¿sí? O sea, quiero que, o sea, ya para cerrar esto y esta brecha generacional, que lo que nos, en vez de prestar atención a las obviedades que son nuestras diferencias, porque es obvio que somos diferentes, porque nuestras vivencias son diferentes, porque nuestros procesos son diferentes, nuestros pensamientos son diferentes, pero hay algo que nos está uniendo en este paro nacional y son las injusticias. Y esas injusticias no es como lo que hoy me gusta y mañana no. Hoy estoy en desacuerdo por las muertes que tuvimos que ver por redes sociales y no por donde de verdad las teníamos que ver porque se ampliaba la información. Y no es algo que hoy me gusta y mañana, bueno, se murieron porque es que la policía también estaba en su derecho, ¿sí? O sea, la piedra, pues péguele su balazo, ¿no? Él tenía que defenderse. No, yo estoy segura que en unos años vamos a ver y vamos a seguir diciendo, no era la manera. No es la manera y ahorita lo que está pasando, si hablamos de una reforma policial, tampoco es de unas manzanas podridas. Si vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a sentarse y decir, oiga, si está pasando algo, y que digamos, no, por ahorita no es necesario, en 40 años yo quiero ver cuántas muertes van a seguir sumando y si vamos a decir, no, si está bien o no. Yo creo que sí hay cosas que tenemos que ser firmes. La política seguramente no es una de ellas, pero sí estar del lado de la gente, de las dolencias ajenas. Y ya, con eso cierro porque creo que me estoy pasando el tiempo, perdón. Bueno, pero igual ha sido muy interesante este compartir y quisiera saber si alguna persona de las que está con nosotros acá en este espacio tiene la posibilidad de levantar la mano y quiere hacer alguna pregunta, porque si no, nosotros seguimos. Olga Lucía Benavides levantó la mano, entonces vamos a activarle porfa el audio a Olga Lucía. Bueno, primero que todo tengo que decir que quedo muy admirada de, de la capacidad de estos tres chicos. Los debieron escoger con mucha delicadeza, pero son también la expresión de muchísimos otros muchachos y seguro que si los adultos se dieran a la tarea de oír este tipo de personas que están por ahí en la calle y en muchos lugares, en la academia, en muchos sitios, pues otro sería el cantar, ¿no? Yo pensaba, pensando en qué podía ser la pregunta, yo me estaba pensando que en unos 4 o 5 años, los jóvenes de la edad de ustedes, de la edad que cada uno de ustedes tiene, ya serán o profesionales si han podido terminar una carrera o tendrán que estar siendo productivos laboralmente de todas maneras, o ya estarán formando familias, tendrán una pareja estable posiblemente, tendrán hijos. En 4 o 5 años son otras personas completamente diferentes. Y me pregunto qué tan en serio se pueden tomar y qué pueden hacer los que están pensando en el futuro esperanzador, la educación política que vamos a necesitar en escasos 8 meses, en que ya tenemos que enfrentarnos a las elecciones, a las próximas elecciones de este país, y vamos a elegir por acción o por omisión, porque los que no votan también eligen, por acción o por omisión vamos a elegir los políticos que van a dirigir los destinos de nosotros, de cada uno de nosotros, incluidos ustedes los jóvenes, los siguientes 4 o 5 años, mientras ustedes construyen su futuro. No es fácil en este país elegir, no es fácil ni siquiera conocer a quién elegir, pero hoy las redes debieran proponerse al servicio, son solamente 8 meses, es muy corto tiempo, ¿no? Debieran ponerse al servicio 100% de ayudarnos, porque todo el mundo no va a ser político, ni todo el mundo va a tener toda esa garra que tiene, por ejemplo, Sarit, que es increíble, para salir a mover más otras personas, al menos elijamos bien. Entonces la pregunta es esa, ¿qué tan en serio nos tomamos la educación política hoy para asegurarnos un poquito del cambio cuando sea? Les voy a recomendar, gracias Olga Lucía por tu pregunta, muy pertinente. Les voy a recomendar, Sarit, ser muy concretos para poder hacer otras preguntas porque ya están levantando la mano. Bueno, ¿quién inicia?
Yo quiero iniciar para cerrarlo rápido. Yo creo que el poder político ha estado concentrado en el misma ala del Congreso tantos años que es importante ya darles otros aires, ¿sí? Sabemos que en 4 años nadie va a cambiar lo de hace 50 años, nadie, porque son 50 años de hacer las cosas mal, pero van a ser 4 años donde alguien ha visto un cubo de Rubik, van a ser 4 años donde por lo menos se le va a poder dar un giro a ese Rubik y no cambia y no va a estar cuadrado perfecto, pero sí va a ser dinamizar ese poder político. Creo que es importante ver las propuestas de cada político, decir realmente con cuál me identifico, porque creo que el voto en blanco ahorita no funciona, uno, eso en Colombia, y dos, pues no tiene un peso, ¿sí? Entonces, para decir, no, ninguno me representa, sí, o sea, obviamente esa gente ha estado ahí años y seguramente no nos represente porque no se mezclan con nosotros, ¿sí? No saben qué es coger Transmilenio a las 6 de la tarde, sí, son cosas lógicas, no van a arreglar lo de 50 años, pero sí es importante ver hace cuánto y quiénes llevan el poder y cuáles son las mismas familias, porque si uno ve, conecta esta era sobrina de esta y esta fue cuñada y son las mismas familias. Entonces es importante dinamizar la política. No van a cambiar el país, pero va a dinamizar eso mismo. Creo que es importante que ahorita se vea eso. Y creo que los jóvenes sí están muy comprometidos con esa política. Ahorita se viene el Consejo de las Juventudes y hay varios jóvenes proponiendo cosas, hay varios jóvenes actuando en sus contextos cercanos y es importante prestarle atención a eso. De hecho, están surgiendo unos youtubers que ya no son de maquillaje, de carros, sino que se dedican a política y uno dice, diablos, o sea, está interesante, vienen nuevos proyectos, nuevas cosas, pero que nos hacen abrir los ojos y decir, está cambiando las cosas, ya. Gracias. Yo pienso que es un reto difícil porque entonces otra vez volvemos a usar las redes sociales para explicar y para hacer cultura en política y otra vez quienes miran las redes sociales y quienes no. Y al final, ¿quiénes son los que tienen el poder de decisión? Los que no miran las redes sociales, sino otra vez se quedan en RCN y Caracol. Entonces yo creo que es un círculo difícil de romper y es difícil difundir la información por medios diferentes a las redes porque se volvieron, digamos, el medio principal y ya no pensamos en otros. Y no podemos pretender que Caracol o RCN va a sacar un programa de algo como cultura para votar. No, eso no va a pasar. O sea, seamos realistas. Entonces a mí me parece que debería ser un reto que tenemos, pero no me parece que sea algo fácil de lograr o que haya un mecanismo hoy para hacerlo y mucho menos para hacerlo en 8 meses. Ok, gracias. Bueno, en términos de educación política, yo estoy convencido de que la clave es informarse. No, no hay otra. Informarse, informarse, informarse y seguir informándose acerca de las propuestas, los candidatos, quiénes son. Y yo creo que aquí, o sea, yo creo que el secreto de las próximas elecciones están en olvidarse el nombre de los candidatos. No, los candidatos no tienen nombre. Tienen propuestas, tienen experiencia o no la tienen, tienen cualidades, tienen habilidades. No que por el nombre, sin haber leído una sola propuesta de su plan de trabajo, digamos, no, es que yo voy por Petro, no, es que yo voy por Uribe, o por el que diga Uribe, o por el que diga Petro. Yo creo que esa es la clave, decir, oiga, hay más candidatos, hay más políticos, hay liderazgos jóvenes y también adultos que hacen política honesta, transparente y que de verdad yo creo que es trascendental ir eliminando ese pensamiento de es que todos son iguales o todas son iguales o todos están manchados. Yo creo que hay que apostar y poner las manos en el fuego por quien creamos, pero de forma honesta, de forma concienzuda, de forma sensata. No simplemente porque lo vi en un post de redes sociales o porque es lo que mi familia me dice o porque simplemente quiero demostrar que tengo la razón. A veces hay que ceder y decir como, oiga, sí, me equivoqué, lo que pensaba estaba mal, no era lo correcto, ahora pienso esto o puedo mejorar esto. Eso en ese sentido. Y yo creo que lo más importante de todo
es que la educación política al fin y al cabo depende de nuestro papel en la democracia, en una participación democrática activa, no solo el voto, hacer veedurías, ver qué están haciendo los candidatos con los dineros de la campaña. Nosotros como ciudadanos, bueno, yo todavía pues soy menor de edad, pero pues bueno, ¿me entienden? Tenemos el derecho de ver de dónde salen todos esos fondos, de hacer veedurías ciudadanas, etcétera, etcétera. Yo creo que ponerse en el papel y dejar de decir como, bueno, el voto y ya, ya pues si escogieron el que yo no quería, es culpa de los otros. No, yo sigo siendo ciudadano o poblador colombiano y tengo la responsabilidad conmigo y con los demás de tomar papel activo en las decisiones del día a día del país, a lo cual se le llama política. Todos somos políticos o deberíamos serlo y considerarnos así. Bueno, muchísimas gracias a los tres por esas respuestas. Gracias, Olga Lucía, por tu pregunta. Le damos la palabra a Diana Lucía. Hola, ¿me escuchan? Súper, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros sus testimonios. Mientras los escuchaba, estaba preparando mi clase de mañana, yo dicto Constitución Política, entonces me pareció también como providencial toda la coincidencia, como toda la conversación, pero quería como suscitar una provocación de la mano con una pregunta. Yo soy fiel creyente que pues la política es mucho más, o sea, es como mucho más, sí, pues grande, digamos, de lo que tiene que ver con el gobierno, con el presidente, no sé qué, al inicio que Sari decía como, creo que los jóvenes debemos estar en la política, pues yo decía, pues ya lo están, ¿sí? Entiendo, digamos, que hay como un concepto, pues, de la política formal y pues todo bien con eso. Sin embargo, sí quería como plantear un poco la provocación en términos de, pues finalmente también, sí, pues toda educación, sí, pues es política también, ¿cierto? Y como toda educación, sí, pues es política, más allá de lo electoral como tal, quería hacerles una pregunta que vengo como formulándome mucho a raíz, digamos, de todo lo que pasó el año pasado, pues con muchos como de mis estudiantes que todo es malo, que no sé qué, que falta esto, que por qué no se hace esto, que una cosa, que la otra, no sé qué, pero yo en un minuto dije, bueno, pero también díganme qué es lo que se está haciendo bien, ¿sí? Para poder mantenerlo y como poder fortalecerlo, ¿sí? Y mi pregunta tiene que ver precisamente con, bueno, ¿qué es eso que los grandes estamos haciendo bien, ¿sí? Para poder mantenerlo y pues para poder fortalecerlo, ¿sí? Eso. ¿Qué estamos haciendo bien? En pocas palabras. Sarit. Palabras. Bueno, digamos como mencionabas al inicio, sí, por supuesto, la política no se encierra solamente al gobierno y también por eso al principio también mencionaba, los jóvenes debemos estar en política e incidir en nuestros contextos más cercanos. La política no es solamente, listo, me lanzo al Consejo de Juventudes, listo, ya llegué al Consejo, estoy en el Senado, no sé qué estoy haciendo. No, ser político también es moverme en mi comunidad, qué estoy haciendo en mi barrio. En mi barrio le estoy ayudando al vecino, venga vecino, aquí hay un parque abandonado donde el distrito no pone, no sé qué, hagámonos una huerta, hagámonos algo entre los vecinos, venga, hablemos, conversemos, compartamos. La política también es pedagógica y creo que cuando mencionas de qué estamos haciendo los grandes bien, yo creo que le debo demasiado a varios de mis profesores de la escuela, ¿sí? Digamos, en el SENA, o por obvias razones, no pude compartir eh, con los profesores de economía, bancaria, etcétera, porque pues nos limitábamos a la pantalla, la clase, la grabación, ¿sí? Digamos que cuando estaba en el colegio, sí me tomaba ese tiempo de, ¿qué hubo, profe? ¿Qué más? Mire este libro, no sé qué, sí, y hablábamos y compartíamos, y yo creo que
los grandes, como decías tú, ¿qué estamos haciendo bien? Yo creo que la pedagogía y esas enseñanzas, esas prácticas son demasiado valiosas. Ese replicar el conocimiento y decir, mira, había un man que pensó esto, una república así rara, y decirnos y llevarnos a ese conocimiento, porque sabemos que el conocimiento, aunque lo tenemos a un clic, no es solamente ir a Wikipedia, al Rincón del Vago, leerse un libro, sino también es compartir con el otro. Y el punto de opinión de un profesor también a uno le puede cambiar la vuelta a las cosas. Creo que la pedagogía ha sido buena, obviamente habrá que mejorar en algunos contextos, pero creo que la pedagogía es fundamental para avanzar en cuanto a estas dos generaciones. Muchas gracias, Sarit. ¿Quién sigue? Ok. Yo creo que en términos de educación, ahora mismo, pues en esta época, sobre todo en esta época de virtualidad, es clave el constructivismo, o sea, hacer la clase con los alumnos, digamos, esas clases a las que uno llega y el profesor empieza a preguntar, al principio es incómodo, pero poco a poco va avanzando el semestre, van avanzando las clases. Esa clase es a las que uno más tiene ganas de ir, a la en la que uno tiene un papel también, no es el profesor simplemente o la profesora dando cátedra con unas diapositivas, es como vamos a construir el conocimiento. Ya en términos precisamente de la educación política, yo creo que los salones de clase y las aulas virtuales son importantes en el sentido de que ahora mismo en la situación actual es una de las pocas vías de comunicación no vía red social que tenemos. O sea, yo creo que los profes en este momento, yo sé que lo hacen la mayoría, ser conscientes de que cuando estamos así en un Zoom, en un Meet, en una sesión de Teams, es un momento en que los alumnos están prestos o entienden que van a compartir con más personas que tal vez no conocen y que llevamos un año y medio sin conocer. Entonces, o cuando se reanuda el semestre, Dios, no tengo amigos, ¿cómo voy a hacer amigos? Ya las cosas son diferentes. Entonces, ese papel de las relaciones sociales que se van a dar en el aula, pues yo creo que se tiene que fortalecer muchísimo con dinámicas, con pausas activas, con actividades que permitan integrar, porque al fin y al cabo ya, y conectándolo todo como con el tema principal del conversatorio acerca del futuro esperanzador, yo creo que el futuro y la esperanza se construye a partir de esas relaciones sociales. O sea, uno solo no puede hacer nada, tiene que encontrarse con el otro, armar cosas, proyectos, escucharse. Yo creo que a partir de esas relaciones es que se crean las cosas más importantes en ese sentido. Yo pienso que la política tuvo un cambio, digamos, trascendental con la Constitución del 91. Y digamos que la Constitución del 91 abrió la política a eso que tú nos decías, de más allá de ser un funcionario público, como los ciudadanos día a día estamos involucrados en la política y tenemos, digamos, muchos mecanismos para intervenir en política. Entonces, a mí me parece que los adultos tuvieron que, cuando en el 91 salió la Constitución y ustedes eran jóvenes, tuvieron un cambio radical en la concepción de política en Colombia. Entonces se vieron enfrentados a cambiar la forma de pensar y entender unas nuevas dinámicas que hoy se están reflejando, digamos que hoy se están aplicando más allá de solo ir y votar. Y digamos que se han visto en los gobiernos que se han hecho plebiscitos o referendos o las consultas, la consulta anticorrupción, digamos que están aprendiendo, y a mí me parece que eso es lo valioso y que lo están haciendo muy bien, están aprendiendo a usar todos esos mecanismos que hay en la institucionalidad, digamos, para no hablar de los rebeldes ni los guerrilleros, no, están aprendiendo por las vías de las instituciones a participar en política y a mover a la sociedad a que participe más y a que intervenga más en la cotidianidad
y no solo el día de las votaciones. Yo soy muy responsable, es que yo leo el plan del candidato y estoy súper informada y voy y voto y me desaparezco. Y después empiezo a criticarlo porque es que el candidato lo está yendo súper mal y yo voté por ese y no está haciendo nada de lo que prometió. Pero ¿qué está haciendo usted? ¿Cuál es su compromiso con la sociedad y con la política? ¿Qué está haciendo usted? Entonces yo creo que eso es lo que los adultos están haciendo hoy muy bien, y es eso, empleando los mecanismos institucionales, constitucionales, de ejercer política y de hacer pedagogía, digamos, en el día a día y en la cotidianidad de la actualidad. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Diana, también por la pregunta. Les agradecemos a todas las personas que nos han visto. Estamos ya cerrando nuestro live. Sin antes compartirles dos cosas. Primero, en el 2019, es decir, hace 2 años, la Compañía de Jesús a nivel mundial, ¿cierto? No solo en Colombia, sino a nivel mundial, estableció 4 horizontes, 4 grandes intenciones que van a determinar su misión en 10 años, hasta el 2029. Esos 4 horizontes se llaman preferencias apostólicas universales. No sé si lo habían escuchado por ahí o les suena mandarín esto. Bueno, de pronto por ahí podemos seguirlo trabajando. El punto más importante, ¿cuál es? Una de esas 4 preferencias es la razón por la cual generamos también este diálogo. Una de esas 4 preferencias dice, acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador. Uno de los 4 horizontes que tiene la Compañía de Jesús en el mundo del 2019 al 2029. Ese acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador necesita este tipo de espacios que le den un sentido, que le den un contenido a ese futuro esperanzador. ¿Y qué mejor, o quién es mejor que ustedes como jóvenes para darle ese sentido y ese significado? Así que les agradecemos mucho por todo lo que nos han compartido. Yo en lo personal me quedo con muchos pensamientos, me quedo muy movido porque creo que también, y esto se los digo de corazón, me han dado muchas luces frente a la misión que también tenemos de acompañarlos a ustedes. Y bueno, me voy muy contento. Este video va a quedar grabado en el Facebook de la Red Juvenil Ignaciana para que lo puedan consultar las veces que quieran. Vale mucho la pena y ojalá podamos replicarlo en otros espacios, de pronto si podamos generar unas cápsulas, etcétera, porque creo que lo que ustedes han dicho es muy potente. Así que les agradecemos enormemente a ustedes tres, a Sarit, a David, a Silvia, por este tiempo de compartir y de darnos a conocer su sentir y sus movimientos, a las personas que nos han acompañado en el Zoom, que han estado muy activas, muy participativas, y a las personas que nos acompañaron por medio del Facebook Live. Muchas gracias a todos y todas. Le doy la palabra a Angelita, no sé si quieres decir algo ya para cerrar. Sí, unirme pues como a tus agradecimientos y básicamente al sentimiento de conexión, de, de sentido. Esta pregunta nos la venimos haciendo hace mucho tiempo y creo que nos han dado unas pistas fantásticas. Entonces agradecerles y darles la palabra para que se despidan. Un minutico, Sarita. Un minutico. Máximo. Ya para despedirnos, quiero dejarlos con la frase de Francisco de Roux, él es presidente de la Comisión de la Verdad. Esa sí es de Francisco de Ru. Esa sí es de Francisco de Roux. Y dice, estigmatizar la movilización social provoca nuevas indignaciones y enfrentar la protesta con estrategias de guerra ha empujado la continuación del conflicto armado. Y creo que es importante conocer nuestra historia para no repetirla. Y ya eso es todo, gracias. Gracias a ti, Sarita. Yo quiero dar gracias por la invitación y digamos que lo que más aprecio es encontrar que hay más jóvenes con la teja corrida, que hay más jóvenes que quieren luchar por este país, porque hay muchos otros que creen que la solución es irse a otro país. Entonces me parece chévere encontrar que hay muchos que se quieren quedar y pelear por construir país. Muchas gracias, Silvia. David. Yo en primer lugar, pues agradecer la invitación a Angelita y a Nico. De verdad se pasó muy, muy agradable el rato acá. De verdad que me voy precisamente muy esperanzado de escuchar a Sarit
y a Silvia. Y un mensaje final, yo creo que se resume en que todo esto sale del corazón y de la pasión que genera y de los sentimientos que genera toda la indignación social que vivimos. Y en ese sentido, no nos queda más que tomar papel activo y, como diría Pedro Arrupe, el padre, enamorarse, que eso lo decidirá todo, enamorarse de esto. Porque sí, hay cosas tristes, decepcionantes, sufrimiento detrás de todo lo político, pero también hay cosas hermosas. Entonces, nada, enamorarse y no dejar que el mundo, como diría Pedro Arrupe, siga igual cuando nos vayamos. Haber hecho algo, dejar una huella. Bueno, yo como adulta quiero decirles que haremos los adultos que estamos acá, lo o pondremos lo mejor de nuestra parte para acompañarles, así es que cuentan con nosotras y nosotros para parchar, porque en últimas es parchar en torno a una huepanela, como dice Sarita. Muchísimas gracias, bendiciones y que tengan un Muchas resto de gracias. día y de tarde muy feliz.